Buen día muchachos, les habla Jessica Hernández y en la sesión de hoy vamos a trabajar un poco ejercicios con relación a las ondas electromagnéticas, ¿sí? Vamos a trabajar un poco lo que tiene que ver con la intensidad y la potencia de las ondas electromagnéticas. Entonces, para iniciar, me gustaría recordarles los canales de comunicación que tienen con nosotros a través de los comentarios en los videos. Pueden hacer uso del chat durante las transmisiones o nos pueden enviar sus dudas, sugerencias o temas que quieran que abordemos en las diferentes plataformas que tenemos destinadas para sus dudas en el formulario de Google. Entonces empezaremos. El primer ejercicio que les tengo planteado se enuncia de la siguiente manera. Una luz de 5 por 10 a la 15 Hz llega perpendicularmente a la superficie de una mesa de 0.5 metros cuadrados de área. Si la intensidad de la onda es de 500 watts sobre metro cuadrado, calcular A, la longitud de onda, B, la energía de cada fotón y C, el número de fotones que inciden sobre la mesa en un minuto. Recordar que la constante de Planck es h y tiene el valor que se presenta al igual que la velocidad de la luz. Entonces esos son los datos que nos dan para poder abordar el ejercicio. Y bueno, entonces empezamos. Para el ítem A, nosotros tenemos, vamos a ubicarlo aquí, listo. Entonces nos piden determinar la longitud de onda. Entonces, si nos damos cuenta, el primer valor que nos brindan corresponde a la frecuencia del haz de luz que está incidiendo. Entonces nosotros tendremos la longitud de onda a partir de hacer uso de la expresión de lambda igual a la velocidad de la luz sobre la frecuencia. Así solo nos resta reemplazar los valores y tendremos que 3 por 10 a la 8 sobre la frecuencia, que en este caso es de 5 por 10 a la 15. Y haciendo uso de esa expresión, encontramos que la longitud de onda lambda es igual a 6 por 10 a la menos 8 metros. Esta entonces corresponde a la longitud de onda del haz que está incidiendo sobre la superficie de la mesa. ¿Listo? Entonces ya tenemos resuelto el primer ítem. Ahora para el ítem B, nosotros tenemos que, nos están preguntando la energía de cada fotón que pertenece al haz de luz que está incidiendo en la mesa. Entonces nosotros tenemos que la energía asociada a un fotón se puede expresar, se puede determinar usando la frecuencia que posea, ¿sí? Entonces tenemos que la energía es igual a h, que es la constante de Planck, por la frecuencia, nu. Reemplazamos los valores, entonces vamos a tener que la constante de Planck es 6.6 por 10 a la menos 34 por la frecuencia, que es 5 por 10 a la 15 Hz. Con esto encontramos que la energía la energía de cada fotón que compone a este haz de luz es igual a 3.31 por 10 a la menos 18 joules.
Así, pues ya tenemos el ítem B. Nos damos cuenta que es muy sencillo. Estos primeros ejercicios son muy sencillos. Y ahora, para el ítem C, nos piden encontrar la cantidad de fotones, el número de fotones que inciden en la mesa en un lapso de 1 minuto, ¿sí? Entonces, nosotros recurrimos a la fórmula de intensidad. A nosotros la intensidad nos dice que es el número de fotones sobre el tiempo pues, por unidad de tiempo por unidad de área, ¿sí? Y esto va a su vez multiplicado por pues sí, la frecuencia y la constante de Planck, que como acabamos de ver en el ítem B, corresponde a la energía asociada a un solo fotón. Entonces nosotros tenemos que la intensidad corresponde a la energía por unidad de tiempo por unidad de área. Y como queremos la intensidad del haz completo, entonces es la cantidad de fotones que compongan al haz. En este caso, nosotros tenemos la intensidad que es 500 watts sobre metro cuadrado y queremos determinar es el número de fotones que componen a este haz. Entonces, de aquí lo que nosotros hacemos es reemplazar, despejar el, el número de fotones para encontrar la expresión por medio de la cual podemos determinar dicho valor. Entonces nosotros tendremos que el número de fotones n será igual a I por el tiempo por S, que es la superficie, sobre la energía asociada a un fotón. Esa E corresponde a la respuesta encontrada en el ítem B, ¿sí? Entonces reemplazamos los valores. Acá abajo pues sería 3.31 por 10 a la menos 18. Y en la parte superior tenemos 500 watts sobre metro cuadrado por, en este caso el tiempo, la medida de tiempo se hace en segundos. Entonces 1 minuto va a equivaler a 60 segundos por la superficie, esto es el área, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que el área de la superficie de la mesa es de 0.5 metros cuadrados, perdón. Entonces es 0 por 0.5. Y bueno, hacemos esta operación y con esto encontramos que el número de fotones que inciden en la mesa corresponde a... Ay, qué pena. Y listo. El número de fotones n será igual a 4.5 por 10 a la 21 fotones. No se alarmen por el hecho de que vean así un decimal y una potencia en la respuesta, porque pues nosotros sabemos los fotones deben ser son enteros. Yo no puedo decir medio fotón, un cuarto de fotón, puedo decir un fotón, 2 fotones, ¿sí? No un fotón y medio. Entonces, no es que la respuesta esté mal o algo por el estilo. Si nos damos cuenta, en realidad, por notación científica, esto corresponde a un número muy grande, ¿sí? O sea, son muchísimos fotones. Deberíamos preocuparnos si el exponente fuese con un menos, ya que esto sí nos podría conllevar a un número que sea un decimal, si no corresponde a un entero. Entonces eso sí sería motivo de preocupación porque no nos estaría dando fotones enteros, sino fotones divididos, por decirlo de alguna forma. Pero en este caso la notación científica y por ende la respuesta concuerda con lo que estaríamos esperando encontrar, ¿sí? Es un número demasiado grande de fotones. Entonces ya finalizamos el primer ejercicio.
Ahora, para el segundo ejercicio, tenemos, el enunciado nos dice, una fuente puntual de radiación electromagnética tiene una potencia promedio de 800 watts. Calcular los valores máximos de campo eléctrico y campo magnético en un punto que se encuentra a 3.5 metros de la fuente. Entonces, para poder entender mejor el ejercicio, decidí traer esta imagen. No es del ejercicio, pero pues brinda una buena imagen de cómo abordarlo. Y nosotros vamos a asumir que S corresponde a la fuente. Este punto en el medio es nuestra fuente, ¿sí? Y desde allí es de donde van a propagarse las ondas electromagnéticas. Sí, esa es nuestra fuente de radiación electromagnética, este puntico. Debido a que es una fuente puntual, nosotros vamos a tener que el frente de onda o de las ondas que propague serán de tipo esférico, se van a propagar en todo el espacio, como veíamos en sesiones anteriores cuando hicimos un resumen de ondas, veíamos que un tipo de ondas son las ondas esféricas y estas se propagan en todo el espacio. Entonces nosotros tendremos los frentes de onda serán de este tipo. Acá hay una analogía entre una relación, perdón, entre la intensidad con la cual se va a percibir en cada plano de observación conforme a la distancia en la cual se encuentran, conforme al R, ¿sí? Bueno, entonces nosotros tendremos que el área, al hablar de un área asociada a esa radiación electromagnética, va a corresponder al área de una esfera que es 4pi r cuadrado, ¿sí? Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces nosotros tenemos que para la intensidad tenemos una expresión I igual a la potencia promedio sobre el área, ¿sí? Entonces, ya que nuestros frentes de onda son esféricos, nosotros vamos a tener que esa expresión quedará de la forma, aquí viene 4pi r cuadrado. ¿Listo? Entonces, esta es nuestra primera ecuación, ¿sí? Pero a su vez, nosotros tenemos que la intensidad también va a corresponder al promedio del vector de Poynting en el tiempo. Por lo tanto, el promedio temporal del vector de Poynting nos da una intensidad con la siguiente expresión, donde se involucra tanto el campo máximo eléctrico, que sería Emax, y eso va multiplicado por el campo magnético máximo entre 2 veces la susceptibilidad en el vacío. Listo. Entonces tenemos esta expresión. Ya tenemos dos expresiones para la intensidad, pero a su vez esta la podemos reescribir si reemplazamos el valor de el campo magnético en términos del campo eléctrico. Entonces nos va a quedar que esta expresión este término es el que vamos a reemplazar. Aquí me queda al cuadrado y acá abajo queda multiplicado por C. ¿Sí? Eso, bueno, pues en un ejercicio donde nos piden la intensidad y nos den el campo máximo eléctrico, podemos hacer uso de esta. Si por el contrario nos estuviesen pidiendo la intensidad y nos estuviesen dando el campo magnético máximo, no nos preocupemos porque también tiene una expresión que sería pues a partir de esta, reemplazando la forma del campo eléctrico máximo. Esto sería la velocidad de la luz por el campo máximo, campo magnético máximo, al cuadrado sobre
2 veces 0. ¿Listo? Entonces podemos hacer uso de cualquiera de estas tres. Depende siempre, la ecuación o fórmula que usemos va a depender de los datos que poseamos, que tengamos y de lo que nos estén pidiendo. Entonces, esta es nuestra primera ecuación y esta va a ser nuestra segunda ecuación. Yo lo voy a hacer de una forma y les voy a plantear de qué otra forma lo pueden hacer y de ambas maneras van a llegar a la misma respuesta, ¿sí? Entonces, a partir de esta primera expresión, nosotros encontramos el valor de la intensidad, ¿sí? Vamos a usar la primera para determinar la intensidad. Y a ver, enumerémosla. 1 es esta. Y 2 sería esta de abajo. Esta. Vamos a ponerle un recuadro para que no se confunda de alguna forma. Entonces hagámosle un recuadro así. Listo. Esas son las ecuaciones 1 y 2. Y bueno, usamos 1 para determinar la intensidad, con lo cual tenemos que la intensidad será igual a 800, que es la potencia promedio, sobre 4pi por el R. Ese R corresponde a la distancia donde vamos a medir, donde vamos a realizar la medición desde la fuente. Entonces, según nuestra gráfica, eso va a corresponder al radio, ¿sí? Entonces, el R va a ser 3.5 al cuadrado. Y con esto encontramos, nosotros con esto llegamos a que el valor de la intensidad es de 5.19 watts sobre metro cuadrado. Entonces tenemos que la intensidad es igual a 5.19 watts sobre metro al cuadrado. ¿Listo? Ahora, como ya tenemos el valor de la intensidad, podemos encontrar el campo máximo eléctrico o el campo máximo magnético. Yo primero voy a encontrar el campo eléctrico, ¿sí? Y con ese encontraré el magnético. Si ustedes desean, pueden usar esta para determinar el magnético y luego encontrar el eléctrico. Van a llegar a lo mismo. Si no llegan a lo mismo, algo quedó mal. Entonces, usamos 2 para determinar el campo eléctrico máximo. Y con eso tendremos que E máximo, al despejarlo de allí, de esa ecuación que les menciono, será igual a la raíz de 2 por la intensidad. Así. 2 veces la intensidad por la velocidad de la luz por la permeabilidad. Entonces esta es la expresión por medio de la cual vamos a determinar nuestro campo eléctrico máximo. Y así reemplazamos los valores y es esta que acabamos de encontrar. C es 3 por 10 a la 8. De igual forma, ese dato lo tenemos en el ejercicio anterior porque nos lo brindaban, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo.
Y la permeabilidad, bueno, esa la pueden encontrar en las calculadoras, igual esa ya viene como una de las constantes, o pues también la pueden digitar, esa es 4pi por 10 a la menos 7, ¿sí? Entonces simplemente reemplazar estos valores y obtenemos que el campo eléctrico máximo será igual a 62.56 newton sobre coulomb. ¿Listo? Entonces ya encontramos la componente del campo eléctrico máximo, ¿sí? Y ahora solo nos resta encontrar la del campo magnético. Lo podemos hacer de dos formas. Nos podemos devolver a la ecuación 2 y sacarlo, bueno, determinarlo a partir de aquí. O podemos hacer uso de, vamos a subir esta imagen y las ecuaciones también. Vamos a hacer uso de la ecuación que me relaciona las componentes de los campos con la velocidad de la luz. ¿Esta cuál es? Yo tengo que el campo eléctrico máximo será igual a C, que es la velocidad de la luz, por la componente del campo magnético máximo, ¿sí? Entonces, de aquí nosotros podemos despejar el valor de B máximo, que es lo que yo voy a hacer, así es como lo voy a desarrollar, y obtenemos que el campo magnético máximo será igual a la componente del campo eléctrico máxima sobre la velocidad de la luz. Y esto será igual a la componente que acabamos de encontrar, 62.56 sobre 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y así nosotros llegamos a que la componente del campo magnético tendrá un valor de, minúscula, B máximo será igual a 2.09 por 10 a la menos 7 teslas. Y así ya encontramos los dos valores que nos pedía el ejercicio. ¿Listo? Entonces esa sería la solución para ese segundo ejercicio. Ahora, para el último ejercicio que realizaremos el día de hoy, el enunciado es el siguiente. Un láser de helio neón de 15 miliwatts, esto es a una longitud de onda de 632.8 nanómetros, emite un haz de sección transversal circular cuyo diámetro es 2 nanómetros. Nos piden primero encontrar el campo eléctrico máximo en el haz. Segundo, determinar la energía total que está contenida en una longitud de 1 metro de ese haz. Y por último, encontrar cuál es el momentum transportado por una longitud idéntica a la del tema anterior, es decir, una longitud de 1 metro. Entonces, para empezar, nosotros tenemos como datos la potencia del láser, que son 15 miliwatts, ¿sí? Es este primer valor que nos dan, primer dato. También, bueno, y nos dan la longitud de onda asociada.
Y nos dicen que el diámetro del haz es de 2 milímetros. Ay, perdón, acá no es nanómetros, son milímetros. Un error de digitación. Y bueno, entonces para el primer punto, para el A, vamos a determinar primero la intensidad, como hicimos, bueno, no necesariamente, a partir de la relación de intensidad que mencionábamos anteriormente, esta que está con el campo, la componente del campo eléctrico. A partir de esa ecuación vamos a determinar cuál es el valor del campo eléctrico máximo en dicho haz, ¿sí? Entonces, nosotros tendremos esta expresión. Partimos de ahí, ¿sí? Y también de la primera ecuación que mencionaba anteriormente, y es que esto a su vez es igual a la potencia sobre el área. Aquí tenemos es un haz, no como en el punto anterior que era una fuente puntual y el frente de onda era esférico. Acá, a diferencia de eso, lo que tenemos es más como un cilindro, ¿sí? Tenemos más bien un cilindro. Es algo así más bien. Esa sería como la forma de nuestro haz y esta corresponde a la sección transversal del haz. Entonces, nuestra área ahora no va a ser el área de una esfera, sino el área de un círculo, ¿sí? Entonces, el área va a ser pi por r al cuadrado. Como a nosotros nos dan el diámetro, entonces el r va a ser ese diámetro sobre 2 y todo eso va a ir elevado al cuadrado. Entonces, al despejar la expresión para el valor del campo eléctrico máximo, nosotros obtenemos que esto será igual a la raíz de 2 veces la permeabilidad por la velocidad de la luz por la potencia. Y eso irá sobre pi cuartos, porque acá ese 4 sale del área, ¿sí? Va a quedar pi por r cuadrado, pero vuelvo y digo, va a ser diámetro sobre 2. Al elevar eso al cuadrado me va a quedar diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces ese es ese 4 que aparece aquí. Pi cuartos por el diámetro lo vamos a llamar d al cuadrado. Y esto, bueno, reemplazamos los valores. Hay un pequeño error, ya. Y reemplazamos los valores, entonces, bueno, el 4 que está en la parte del denominador, lo multiplicamos con este 2 de aquí, ley de oreja que le llamen. Entonces 8, un 0, C. Bueno, vamos a reemplazar los valores de una vez, dije. Entonces queda 8 por 4pi por 10 a la menos 7 por la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 por la potencia, que es 15 por 10 a la menos 3. Y esto irá dividido entre pi por 2 por 10 a la menos 3. Y eso irá al cuadrado, que corresponde al diámetro ya convertido a metros. Y lo mismo hicimos acá con la potencia que tenemos, pero ya convertido de miliwatts a watts. Entonces, con esto nosotros obtenemos el valor
estimado para la componente del campo eléctrico máximo. Y tenemos que esto será igual a 1.9 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Esto, bueno, pues también se puede escribir como 1.9 kilonewton sobre coulomb. Entonces ya encontramos la respuesta, ya le dimos respuesta al ítem A. Eso con respecto a esa parte. Ahora para el ítem B, nosotros tenemos que determinar la energía asociada a cierta longitud del haz. Entonces, nosotros tenemos que la densidad de energía me relaciona la energía entre el volumen, ¿sí? Y esto a su vez será igual a un medio epsilon 0 de la componente máxima del campo al cuadrado, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros tenemos de allí, ya conocemos la componente del campo máxima, entonces lo único que hacemos es decir que el campo, que la energía será igual al área, el volumen es el área por la longitud, ¿sí? Vamos a llamarla L. A por L, por ese 1 medio lo vamos a escribir como 0.5 por el epsilon 0 por la componente máxima del campo eléctrico al cuadrado. Entonces ya solo reemplazamos los valores. El área, recordemos, es de un círculo. El diámetro, recordemos que este es 2 milímetros, corresponde al diámetro, no al radio. La longitud es esta que nos brindan de 1 metro y la componente es la que acabamos de encontrar. Entonces, cuando reemplacen los valores, encontrarán que la energía total contenida en esa longitud será igual a 50 por 10 a la menos 12 joules. También se puede escribir como 50 picojoules. ¿Listo? Entonces esa es la respuesta a la que se debe llegar en esa parte. Y finalmente el ítem C simplemente es determinar con los valores que tenemos el momento asociado, bueno, el momento que se transporta en esa misma longitud, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que el momento es igual a esa energía total sobre la frecuencia, sobre la velocidad de la luz, ¿sí? Y esto será igual a 50 por 10 a la menos 12 sobre 3 por 10 a la 8. Y con esto, bueno, encontramos que el momento en esa longitud del haz es igual a 1.67 por 10 a la menos 19 kilogramos metros sobre segundo. Y con esto, bueno, acá pongámosle por. Y con esto pues concluimos la sesión de hoy, chicos. Ahí vimos un repaso de varias de las ecuaciones que se han venido trabajando y unos ejercicios que recopilan varias cosas de lo presentado en sus clases.
o de lo que se espera que sean los cursos. Entonces ya saben, muchachos, cualquier cosa se pueden comunicar con nosotros y nosotros estaremos atentos para poderlos ayudar.